Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos, compartimos palabra. Martes 4 de la tarde de Argentina. Andás a ver de dónde te estás conectando, ¿cierto? Que tengo que venir e intentar conectarme para verlo desde la computadora. Acordate que yo estoy desde mi celular. Es más, a ver, déjame validar algo. Déjame validarlo. Ahí está, perfecto. No, me fui 2 segundos, pero bueno, estaba validando todo. Si estaba todo en orden, compartimos palabra. Por ahí estás desde otra parte del país. Hace un rato me chateó una amiga colombiana y dice, aquí son la 1 de la tarde. Estamos esperando para verlo. Y bueno, si son la 1 de la tarde y comen tarde, bueno, claramente van a poder comer o almorzar conmigo, ¿no? Básicamente. Pero bueno, aquí estamos, compartiendo una tarde más. La referencio a Edith de Renova que me dijo ya era hora que volvieras. Si alguno está atento, estaría bueno saber si está atento alguno mientras yo miro o intento conectar desde mi Facebook. Si está atento, la semana pasada no estuvimos, ¿no? Tuvimos una semana con bastantes cosas de Renova, con algunas complicaciones y no salimos en los vivos, pero bueno, aquí estamos de vuelta para ya arrancar y para poder compartir con vos esta tarde lleno de palabra de Dios. A veces yo les cambio un poco la escenografía. Bueno, hoy vine con mi Biblia de estudio. Fíjense qué gorda que es, ¿no? Y aquí saco algunos documentos, algunos mapitas, y me vine con mi Biblia de siempre, la marcada, ¿se acuerdan? La histórica, la que tiene más de 25 años acompañándome. Vos tenés Biblia que tiene muchísimos años acompañándote, porque me parece que ahí está un poquito la clave, ¿no? De saber qué es lo que estamos viviendo. Ahí pude abrir el chat, puedo ver si alguno firma y dice si son de Buenos Aires, de Berazategui, de Quilmes, de dónde son. Eh, a ver, me parece muy importante venir a este espacio de cada martes. Lo cambiamos, el año pasado en el 2020 eran los lunes, este año lo vamos a hacer los martes, con la Biblia, con algo para anotar, siempre una virome a mano. Es como si fuéramos a la escuela, ¿viste? Yo lo que es una escuela virtual, uno lleva si quiere anotar, si quiere tomar dando algunas cuestiones o quiere ir viendo, decir, bueno, voy a anotar y voy a ir viendo qué es lo que vos vas poniendo, lo que no, y desde ahí voy a tratar de aprender, o desde ahí voy a tratar de ver qué es lo que Dios tiene para decirme. Y en esa línea creo que absolutamente todos podemos aprender algo. Lo que pasa es que el centro de nuestro encuentro es la palabra de Dios. Entonces ese aprendizaje se hace mucho más significativo, mucho más real, mucho más vida, ¿no? Y vida en abundancia. Bueno, si alguno está contento, me extrañó que no estuve la semana pasada, me lo pone ahí, ¿eh? Me lo pone en el chat y dice, yo soy una de las que te extrañé. La veo que está Pato de Renova, que creo que hacía un par de semanas que no venía, por ahí me estoy equivocando, me va a matar si así no es. Bueno, nada, vi ahí que firmó Irene desde Santa Fe. Bueno, recontra bienvenidos a todos, ¿eh? Gladys, algunos seguramente son del estudio de la segunda carta a los Corintios que empezó ayer. Si vos estás viendo este vivo en esta tarde, te enganchaste de casualidad y no estás estudiando la Biblia conmigo, todavía estás a tiempo de sumarte. Vamos recién por el capítulo 2 y hoy voy a hacer un resumen de estos primeros capítulos y voy a tratar de avanzar un poquito más. Si te trajiste el mate, si te trajiste el agua, si te trajiste un café o algo para compartir en esta tarde, ponémelo ahí, ¿eh? Digo, soy de tal lugar, estoy en mi casa y hoy vine a compartir palabra con vos desde el mate, ¿no? Me gusta a mi productor general, Andrés Oscar Castillo, nos está escuchando, Andrés, en el Facebook se llama Evangelio Meditado. La verdad, quiero interactuar con vos, con alguien que probablemente creaste este perfil para poder interactuar y meditar las cosas. Bueno, hoy vamos a meditar la vida nueva que nos da Jesús en su buena noticia en el Evangelio. Y como siempre la saludo a María del Mar, que tiene 4 horas más, 8 de la noche cruzando el charco en España. Siempre pone la banderita de España, una de nuestras discípulas desde Renova, desde hace mucho tiempo. Una alegría que estés compartiendo este martes conmigo, che, la verdad que muy, muy contento. Bueno, agradecido por todos los mensajes en este tiempo, agradecido por lo vivido en el retiro de Cuaresma. Estábamos pensando con el equipo Renova si les íbamos a dar revancha, porque hicimos un retiro de Cuaresma iniciada la misma, activamos nuestra fe, encendimos nuestro corazón para caminar estas 5 semanas del tiempo de Cuaresma, esperando, anhelando vivir la Pascua, y estábamos viendo si le damos revancha y hacemos algún otro retirito ahí. Incluso tengo ganas de dar un retiro, estuvimos viendo ahí con Andrés, puede ser que les demos revancha para seguir creyendo, para seguir creciendo, para seguir avanzando en este camino cuaresmal tan, tan importante, ¿no? Pero claro, después ya tendremos los retiros de Pascua, Dios mediante. A mí me gustan los retiros de Pascua, predicarlos un sábado de gloria, un jueves santo, un viernes santo, para de verdad vivir ese fin de semana santo. Hacía mucho tiempo atrás, cuando
todavía no estaba tan firme en el Señor, tomaba el fin de semana largo para irme de vacaciones y me olvidaba del Señor, ¿no? Como pasa en muchas partes del mundo, no nos vamos a escandalizar, por ahí te pasa a vos, pero me parece que lo importante y lo necesario es particularmente poder crecer en profundidad en semejante fiesta y en semejante misterio como la Pascua, ¿no? La fiesta más importante de tu vida, de la mía, y me parece que es muy importante, ¿no? Bueno, ¿están para avanzar? ¿Están para empezar? ¿Tienen algo para anotar ahí? ¿Están con muchas ganas? No lo dije, mi página no actualiza demasiado, pero veo que tiene pocos compartidos. Antes de continuar, me gustaría que los 40 que están ahora conectados, que vayan ahí al costadito y le pongan compartir, que lo manden al muro, ¿sí? Si estás en YouTube, porque escuchás este video después cuando lo bajamos y lo subimos, está bueno que copies el enlace y se lo envíes a otra persona. YouTube tiene una flechita particularmente que dice copiar enlace, compartir y te da el enlace. Pero es importante que, y lo dije con mucha particularidad, agradezco a los que, escucha esto, el audio de la charla de hoy de Segunda de Corintios, capítulo 2 duraba 19 minutos. Entonces al final dije, si llegaste hasta el final, hacémelo saber, porque hay que escuchar a un predicador por WhatsApp 19 minutos, ¿no? Y una de las cosas que dije, particularmente hoy, es que las buenas noticias son para compartirlas y que parte de nuestra misión, si estamos preparados para ello, lo vamos a ver ahora en la segunda de Corintios, es cuál es nuestra misión si no compartir la buena noticia de Jesús. No porque te guste esta prédica o este compartir de la palabra de esta tarde, no porque te gusten nuestros talleres. Lo que recibas que sea de bendición, pero que sea de bendición, ¿eh? No mandes cadenas. No tiene sentido recibir algo, leerlo así nomás y reenviarlo a 100 personas. Lo que tiene sentido es rezarlo, orarlo, profundizarlo, crecer en la palabra de Dios y ahí sí copiar y compartir, ¿no? Entonces, lo que les pido ahora es que se tomen un segundo, total no estoy diciendo nada, no tienen nada que anotar, y que compartan esto al muro de ustedes de Facebook, así ya queda ahí, cualquiera puede ir y puede mirarlo en cualquier momento del día. Como siempre trato de ser respetuoso de este tiempo, tenemos una hora y en esa hora vamos a tratar de ir interactuando. Si sos nuevo, me encantaría que lo pongas ahí, en el Facebook. Che, yo estoy por primera vez y qué sé yo. Digo, ponelo. La verdad que sería un honor, una bendición. Seguramente alguno del equipo Renova que esté conectado te da la bienvenida. Y si no sos nuevo, como te digo, podés compartirlo con otros para que se sigan sumando los lunes. Nuestra agenda de vivos de Renova todavía viene más lenta. Por ahora estamos Andrés y yo. Martes, dije lunes, me equivoqué, ¿eh? Martes y viernes, Andrés con historias de la Biblia. Estaría bueno que si Andrés está en el Facebook que firme, pero yo creo que este viernes vuelve Historias de la Biblia. Es más, Andy, podrías usar este espacio para promocionar y decir, este viernes vamos a hablar de tal personaje bíblico. Sé que no te gusta adelantarlo, pero por ahí puedes romper la estructura y puedes poner el nombre si es que ya lo preparaste y desde ahí leerlo. Podés ver ahí en la pantalla de Facebook con toda esta nueva tecnología que tenemos. Mi Instagram, siempre digo lo mismo, estaría bueno que cuando termine esta charla me hayan seguido 30 o 40, pero más que nada para estar en contacto vos y yo, digamos, ¿no? Bueno, estamos para empezar. Voy a hacer una breve reflexión, siempre tratando de que se sume alguno más antes de ir directamente a la segunda carta de Corintios, que es la que nos convoca, es la que creo que nos está iluminando un poco este inicio de año pastoral. Hemos estudiado la carta de los Hebreos. El año pasado ya habíamos estudiado la primera carta de los Corintios y por pedido de ustedes, la mayoría votó y pidió esta carta y estamos con esta ya hoy 2 de marzo, ¿no? El año recién comenzado, pero todo un mes por delante para vivir la cuaresma. Nos espera la Pascua, ¿sí? Nos espera un tiempo de oración profunda, de contemplación, pero la alegría y la victoria de aquellos que hemos conocido y creído en el resucitado, ¿no? Nosotros sabemos cómo termina la historia. No somos de los primeros apóstoles que estaban derrotados, que estaban abatidos, que tenían temores, sino que somos de los apóstoles del siglo XXI, por si no lo sabías, vos y yo, tenemos un llamado, ¿sí?, a ser sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos un llamado a compartir por el bautismo constante y permanentemente en misión la buena noticia de Jesús. Permitime decírtelo, si además de predicar la buena noticia de Jesús, predicas otras buenas noticias en minúscula, estás cometiendo un pecado de idolatría, ¿no? O sea, si por un lado predicas a Jesús y después promovés el control mental por medio del Reiki, tenés dos maestros, dos señores. Si crees en los horóscopos, o crees en la astrología, o crees en el gurú tal, psicológico, sentimental o espiritual, y predicas ambas líneas,
La realidad es que yo creo que no hay lugar para ambas. Pero no está mal, ¿eh? Para mí tenés que elegir. Porque Dios, además de ser un Dios amoroso, es un Dios celoso. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque vos y yo hemos conocido al Señor, algunos más jóvenes, otros más grandes. ¿Sí? Interactuemos, ¿vale? Como te dije, compartilo, pero además poneme a qué edad conociste al Señor ahí en el Facebook. ¿Sí? Yo siempre cuento mi testimonio, yo lo conocí a los 19 años en el contexto de la pastoral de juventud de mi parroquia, pero ya estaba confirmado. Digo, poneme ahí en el chat, en el Facebook, o en YouTube, firmame, poneme a qué edad conociste al Señor. Poneme, yo conocí al Señor a tal edad. Porque además después si no quedan muchos números sueltos, ¿viste? Entonces la gente dice, ¿qué es lo que preguntó? Ese momento, es el momento cero, es el que el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos describía como el antes de Cristo y el después de Cristo. Te lo he predicado hablándote de la carta a los Hebreos. Vos y yo, en nuestras vidas, hemos caminado sin Cristo, la mayoría, algunos han sido santos toda la vida, han tenido el privilegio, el honor de vivir en una casa donde se hablaba de Dios, donde se rezaba, padres creyentes, que desde muy pequeños le hablaron de Dios. Eso, que te hablen de Dios, no quita, o mejor dicho, no implica que lo conozcas, ¿eh? Pero tarde o temprano, si así fue, por ahí nunca estuviste en tierra de pecado, nunca estuviste en tierra de esclavitud. Pero por lo general, la mayoría de nosotros tenemos un antes y un después de Cristo. Por lo general es así. No lo conocíamos al Señor, por medio de alguna situación, un familiar, un amigo, alguien que nos invitó, por medio de un retiro espiritual, conocimos al Señor. ¿Sí? Y eso es un después de Cristo. Nadie que se jacta de haber conocido al Espíritu Santo, perdón, a Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo, puede decir que tiene la misma vida que tenía antes. Porque no hay coincidencia. Cuando Jesucristo llega a tu vida con todo su amor, con todo su poder, con toda su misericordia, con el poder y la revelación de la palabra de Dios, cuando eso sucede, vos y yo obtenemos vida nueva. Pero sin dudas, somos distintos a lo que éramos antes. Y esta mañana me equivoqué, dije lo voy a corregir, mañana en el estudio, en el día 3 lo voy a corregir, prometo hacerlo. Me equivoqué, mencioné que el profeta Isaías había leído este texto, pero quiero que juntos meditemos, si querés andar a buscarlo en tu Biblia. En mi Biblia, en el libro de Jeremías, en el capítulo 19, perdón, en el capítulo 20, hay solo un versículo marcado. Y cuando yo tengo un versículo marcado, te digo, estaría buenísimo que vos lo marques, ¿no? En el 20 tengo un versículo marcado, en el 19 no tengo versículos marcados y en el 18 tengo un versículo marcado. Entonces, interactuemos, ¿eh? Vi que alguno ahí copió, pero no tantos me pusieron a qué edad conocieron al Señor. No tenemos mucha interacción, pero bueno, si alguno se copa, decimos acá en argentino, si alguno se pone las pilas, poneme esto en el chat, pone Jeremías 18, ¿sí? Versículo 2, dice lo siguiente. Palabra de Yahvé que dirigió a Jeremías. Levántate y baja a la casa del que trabaja la greda, y allí te haré oír mis palabras. Lo tengo marcado porque dice, Yahvé que da una orden y dice algo precioso. Anda a esa casa del que trabaja la greda y allí te haré oír mis palabras. ¿No? Es como que Dios dice, en este tiempo de Cuaresma, silencia todo lo que hay alrededor, enfócate en lo importante, deja en un segundo lugar lo secundario, lo no tan relevante, y yo te hablaré mis palabras, te haré oír de mí, te amaré, te perdonaré, te daré vida nueva. ¿No? Esto es lo que dice Yahvé. Te lo leí porque estaba marcado. En realidad lo que quiero que particularmente que veamos, entonces si me lo copiaste ahí, buenísimo, es Jeremías 18, versículo 2. Pero ahora se ve otro comentario y poneme ahí en el comentario que es de lo que te quiero hablar. Te hablé de aquel primer encuentro del que cambió tu vida y del que vamos a renovar con la muerte y resurrección de Jesucristo. Poneme Jeremías 20, versículo 7, que es el que referencié hoy por error. Es más, creo que lo puedo poner, mira yo. Jeremías 20, versículo 7, para no olvidarlo, dice algo increíble. Dice, me has seducido, Yahvé, y yo me dejé seducir por ti. Ese es el 7a, al inicio. Yo tengo solo marcado eso.
porque después habla de una persecución, de que la gente lo perseguía, de cómo lo veía el profeta Jeremías, pero hay un versículo que cambia la vida de una persona, que es redescubrir en su interior, en su fe, aquel día que Dios lo sedujo y que dejamos de resistirnos. Aquel día que encontrando a Jesucristo nos dejamos ganar por Jesucristo. Porque pareciera que esto es una lucha constante y permanente, donde yo quiero hacer mi voluntad, donde a mí me molesta lo que Dios me va pidiendo por medio de su palabra, donde hay cosas que me gustan, pero me gustan predicarlas, no sé si me gustan vivirlas, y es todo un tironeo constante y permanente, que incluso tiene que ver con el pecado original del que somos liberados el día de nuestro bautismo. Hay un tironeo, este tironeo de espíritu versus carne, pero que en algún momento, de tanto que Dios te ama, de tanto que Dios te abraza, de tanto que Dios te cuida, como dice Jeremías, esa seducción de parte de Yahvé se transforma en una entrega total del verdadero discípulo de Jesucristo, de vos y de mí. No es un detalle menor lo que estoy comentando, ¿eh? Es muy importante lo que te estoy diciendo. Es muy importante que si te tocó desde pequeño, desde joven, como me tocó a mí, te tocó de adulto o de anciano, he conocido gente que ha conocido al Dios de la vida recién después de los 70 años, sin importar cuando esa seducción de parte de Dios llegó a tu corazón y te cambió y te tocó, es el momento de que vos te entregues constantemente. Que lo hagas, que lo hagas, que no te guardes nada. Y eso produce automáticamente un cambio de vida. Produce un amor por los sacramentos desmedido, produce un respeto, una obediencia a la Santa Iglesia Católica que nunca antes habías vivido, produce un hambre por la palabra de Dios que nadie había experimentado con anterioridad. ¿Quién le ha pasado algo de esto? Poneme amén. O como siempre te digo acá en el Facebook en vivo o ponele me gusta, ponele me encanta, ponele, ¿cómo se llama el otro emoji? Ustedes lo conocen a todos, ¿eh? Ponele me importa, que es mucho más que me gusta y me encanta. Me importa poder de verdad tener una vida nueva en Jesucristo, estar cada día más enamorado de su palabra, tener cada día más necesidad de la Eucaristía dominical, que en estos tiempos de pandemia ya sabés que podés asistir cualquier día de la semana. ¿Sí? Recordá que salvo que estés dispensado, deberías estar en misa presencial, pedir turno y volver al sacramento mientras se pueda. Ojalá que no se cierren nunca más los templos, pero hoy por hoy se puede pedir turno cerca de tu parroquia y volver a comulgar. Este tiempo de Cuaresma, las 2 misas que yo he ido, el cura dijo, voy a estar confesando aquí muchas horas porque quiero que todos salgan confesados de esta Cuaresma. Si te agarra, déjamelo ver tengo mi computadora, busco mi calendario, hoy es martes 2 de marzo del 2021, si te agarra el domingo 4 de abril, justo dentro de un mes, sin haberte confesado, le deberás algo al Señor de esta Cuaresma. Porque me imagino que más de uno de ustedes les pasa como a mí. Hace muchos meses, si no años, que no se confiesan. Yo voy a cumplir un año sin confesarme. Me quedé pensando porque la última vez que me confesé fue en un viaje misionero que estuve con Andrés, hace justo un año atrás. Da para que cuente esto, Andy, no sé si estás ahí para que me chatees, pero digo, me quiero confesar, ¿hay algún cura que habla español? Estábamos en otro país, estábamos en París, en Francia, y me dicen, sí, el padre habla español. Fui, le confesé todos mis pecados y el padre no decía nada en español, no le entendía nada de lo que decía. Quiero suponer que él me entendió y que me dio la absolución como Dios manda. Pero bueno, también está la intención del corazón, ¿viste? Bueno, me avisan por cucaracha algo medio complejo, pero digo, sucedió eso, ¿no? Digo, pero me confesé hace un año porque quiero hablar del sacramento de la reconciliación. Tenés un mes para pedir turno e ir a confesarte en tu parroquia o ver cuál es el horario, o en cualquier parroquia, no tiene por qué ser en la tuya. Tenés un mes para volver al sacramento de la Eucaristía si es que aún no lo hiciste, por la necesidad que hay en el que tuvo un verdadero encuentro con Jesucristo. Entonces te pregunto, ¿tenés esa necesidad? Padre, en esta tarde te pedimos, en el nombre de Jesús y caminando esta Cuaresma, cerca de tu palabra, cerca de tu amor, cerca de tu fidelidad, que aumentes nuestra fe, que renueves nuestra expectativa de encontrarte cada mañana, que nos regales un amor sobrenatural por tu palabra, por tus promesas, que podamos gustarla, como dice el salmista,
que podamos escudriñarla, ir hasta lo más profundo, que en ella podamos encontrar lo que nos esté faltando, tanto en lo personal como en lo familiar, como en nuestros grupos parroquiales. Para así darte gloria en este caminar que trae purificación, que trae ayuno, que trae esperanza, que trae sabiduría, sabiendo que si lo hacemos como vos nos vas marcando, día a día, con las lecturas que vamos leyendo en las misas, cada fin de semana sabemos que tendremos la victoria garantizada en el final de este camino. Te necesitamos, Padre, te necesitamos, Jesucristo, y de verdad necesitamos tu poder, Espíritu Santo. Ven a nuestras vidas. Amén. Puedes poner amén ahí en el chat. La importancia de orar juntos, la importancia de pedirle al Padre lo que estamos buscando. Y alguno dirá, digo, qué loco, ¿no? Esta oración que haces semi-individualmente, porque no interactuamos, porque no estamos todos en una sala de Zoom. El fin de semana estuve en los 4 retiros que se dieron un ratito y la interacción, sí había interacción, chateábamos, compartíamos, fuimos al compartir a las subsalas de Zoom. La verdad, yo siempre lo digo en los vivos, ir a un retiro de Zoom, por Zoom, donde tenés alguien que te acompaña desde la oración, alguien desde la música, alguien desde la palabra, nos escuchamos mutuamente, lo único que nos falta es estar juntos, pero la presencia de Dios, que es la que marca el capítulo 2 de la segunda de Corintios, es la misma que si estuviéramos en la parroquia. Y uno dirá, no es lo mismo porque no nos abrazamos, porque no compartimos los sanguchitos. Sí, sí, eso ya sé que no es lo mismo. Ya sé que no es lo mismo. Pero la presencia de Dios sí es la misma, porque somos 2 o más reunidos en su nombre. Eso cambia cualquier historia. ¿Por qué? Porque viene Jesucristo. Bueno, como siempre, 4:30, vamos a arrancar. ¿Sí? Todo esto fue la introducción. Si viniste por primera vez, decís que mete una introducción de media hora. Bueno, sí, también esperando que alguno se enganche. Por ahí alguna hora llegó, ¿viste? No me sale cuántos compartidos tiene en Facebook, pero si todavía no lo hiciste, te corresponde compartirlo para decir, che, vamos a estudiar la segunda carta a los Corintios. ¿Te querés sumar? O en el final de esta charla podés ir y bajar el YouTube o el mismo Facebook, copiar el enlace y mandárselo a un amigo y decir, che, estamos estudiando la segunda carta a los Corintios. ¿No te querés sumar? Hablale bien de mí, si querés. Entonces por ahí alguien se engancha o alguien de la comunidad, ¿viste? Che, veo poca gente de Renova, ¿no? A ver si alguno de Renova está firme. Capaz que estoy viendo pocas las publicaciones, pero no veo demasiados de Renova de la comunidad. Bueno, ahí tengo, somos casi 50 y tengo 28 compartidos. Dale, metele ahí, compartí para que alguno en tu muro lo vea. Segunda carta a los Corintios, ¿la buscaste? ¿La tenés abierta? Sí, está justo en el medio de las cartas paulinas, el apóstol Pablo escribiéndole a los primeros cristianos, yendo y viniendo, tirando enseñanzas, tira sabiduría, dice, guarda con esto está buenísimo. Para los que me vienen siguiendo hace un año y dicen esto, es una riqueza invalorable, ¿no? Porque seguís leyendo y decís, esto sí lo leí en otro lado, pero esto es la primera vez que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se lo comparte a una comunidad cristiana católica. Bueno, aquí vamos, ¿sí? Segunda carta de los Corintios. Dicen los biblistas, y cuenta también parte de la historia, esto está confirmado un poco por la historia, es que el apóstol Pablo les había dicho a los cristianos de Corintios, que los que vivían en esa zona, que los iba a volver a visitar y no los fue a ver. Entonces estos se enojaron y generó un conflicto interno que incluso le dio lugar a falsos profetas. Aquellos judíos y no judíos que no habían creído en Cristo empezaron a predicar lo propio y empezaron a apartar del camino establecido por los primeros apóstoles y santos de nuestra iglesia, y la gente volvía a ser judía o se alejaba definitivamente de la fe. Te pregunto, ¿pasa en el siglo XXI eso? También. Yo hice una reflexión hoy, decía, no debería pasar, pero conocemos personas que habiendo conocido a Jesucristo, se han apartado de él. Por el mundo, por las insanidades, por la idolatría, al dinero, al consumismo, incluso a personas, a equipos de fútbol, no sé, viste, como que hay vacíos y ese vacío lo van ocupando otras cosas y dejas a Dios en último lugar, ¿no? También es verdad que las palabras de San Agustín resuenan fuerte. No hay persona en el universo, no hay persona en el universo que no le quede siempre vacío el agujero, ese huequito que tiene que ver con Dios. Y hasta que no lo volvés a encontrar, hasta que no lo volvés a enganchar a Dios, hasta que no volvés a dejar seducirte, cautivarte, abrazarte,
Ese hueco sigue vacío constante y permanentemente. Lo llenaste de otras cosas, trabajo desmedido, estudios, conocemos mucha gente que pasa toda su vida estudiando, relaciones familiares, de amistad, de viaje, lo tapás con otra cosa, pero sigue habiendo un agujero que nunca va a ser lleno, ¿no? Bueno, esto es lo que le pasó a los corintios. Varios volvían atrás. Entonces el apóstol Pablo se entera de esta situación y les manda una carta, ¿sí? Que es la que vamos a meditar en estas semanas. Son 2 semanas de estudio y que son motivo de este compartir de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en el primer capítulo de la segunda carta a los Corintios, dice en el versículo 3: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre siempre misericordioso, el Dios del que viene todo consuelo, el que nos conforta en todas nuestras pruebas, por las que ahora pasamos, de manera que nosotros también podamos confortar a los que estén en cualquier prueba, comunicándoles el mismo consuelo. Pablo se va a excusar en estos 2 primeros capítulos, en el 1 y en el 2, de por qué no los volvió a visitar, pero les va a dejar una enseñanza constante y permanentemente posicionándose como lo que es el apóstol, Pablo, apóstol de los gentiles, esto lo hemos estudiado, ¿no? Apóstol de los judíos. Ese era Pedro el que todo el tiempo le hablaba, si bien cuando Pablo se dirige en realidad a sus discípulos, a los hebreos, también le hablan los judíos. Aquí era un pueblo pagano, un pueblo politeísta, creían muchísimos dioses, y aparece y les empieza a predicar allí en Corintios la verdad de Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el apóstol? Recordando esta figura que el mismo Espíritu Santo le dio, que el mismo Jesús le dio, esta investidura de apóstol, dice, durante los 2 capítulos, voy a saltear algunas cosas, les dice, no se olviden de dónde vengo, quién es el que me envió y cuál fue el mensaje que me hizo que les dijera. Entonces, el primer mensaje es, en Cristo Jesús, en la misericordia de Dios, dice estos primeros versículos, nos viene todo consuelo, nos conforta en las pruebas. Y vos decís, ya esto es maravilloso. La palabra de Dios dice que todo el tiempo me va a dar consuelo en medio de las pruebas. ¿Pero para qué? Dice, para que nosotros también podamos confortar a los que estén pasando pruebas, comunicándoles lo mismo que el Dios de la vida en Jesucristo nos comunicó a nosotros. El apóstol les predicó, los pastoreó, los acompañó, oró por ellos, les impuso las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo prometido y les dice, este es el que siempre nos va a dar consuelo, sea la prueba que estemos pasando. Aunque ustedes no me respeten, aunque ustedes no me quieran, aunque yo los extrañe, aunque estemos separados, sea la prueba que estemos pasando, de enfermedad, de muerte, de prueba, de tribulación, de necesidades económicas o sentimentales o espirituales, sea lo que sea, las necesidades espirituales se manifiestan en un desierto, cuando uno deja de sentir a Dios temporalmente y tenemos necesidades. Nos sentimos huérfanos, nos sentimos como sin horizonte, nos sentimos como no sabemos para dónde ir. Entonces, esta segunda carta, que es la que estamos estudiando, dice que lo recibido de parte de Dios en Jesucristo nuestro Señor, lo recibido de parte de Dios en Jesucristo nuestro Señor, particularmente es necesario comunicárselos a otros, ¿no? Y habla, ¿no? Es momento que nos toca padecer los sufrimientos con Cristo, ¿no? Sigue diciendo, hermanos, deseamos que sepan algo de los que nos tocó padecer en Asia. Estoy en el versículo 8. Realmente fue tanto el peso de nuestro padecimiento que ya habíamos perdido esperanza de salir con vida, como diciendo, si ustedes están en prueba, si ustedes están en tribulación, si ustedes tienen duda, nosotros también las hemos pasado. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? Como siempre les digo, me imagino que la mayoría de ustedes que escuchan este compartir o tienen un tiempito en la iglesia o son servidores o se están preparando para servir al Señor, ¿no? Me hace acordar cuando la gente que no va a la iglesia o que no conoce a Jesucristo cree que los cristianos tenemos todo resuelto, ¿no? Creen que no pasamos pruebas, creen que nuestra vida es óptima, que no tenemos necesidades, que no pasamos o sufrimos enfermedades propias o de seres queridos. Bueno, lo que está diciendo el apóstol es, yo, el apóstol de Jesucristo, el que les compartí todo esto, también pasé las mismas tribulaciones que ustedes pasan. Y aquí juega el apóstol en el versículo 11, que es muy importante, 10 y 11, dice, confiamos en que Dios seguirá amparándonos si ustedes nos ayudan con sus oraciones.
Anótalo si tenés tu Biblia abierta. Acá está hablando de la oración de intercesión. Dios nos cuidará, dice el apóstol, nos amparará, mi verbo en el versículo 10 dice, seguirá amparándonos. ¿Qué verbo tiene el tuyo? Ponémelo ahí así yo después lo leo. Dios seguirá amparándonos, seguirá de nuestro lado, si ustedes nos ayudan con sus oraciones. Está hablando de la intercesión. Sigue el versículo 11. Este favor conseguido por la intercesión de numerosas personas hará que muchos también le den gracias por nosotros. El poder de la oración comunitaria. Nuestra comunidad de Renova ora por los enfermos de Renova, pero también ora por otras intenciones particulares. Cuando termine este vivo, como todos los días a las 5 de la tarde, rezamos el rosario. ¿Sí? Si estás ahí del otro lado y sos de los que reza con nosotros, desde la semana que viene el rezo del rosario pasa a las 7 de la tarde. Cualquiera puede entrar por Zoom. Pedimos incesantemente por las intenciones de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos, de los religiosos, religiosas. Pedimos incesantemente porque creemos en el poder de la oración de la intercesión. Me decís, qué bueno lo que creen. No, no, es palabra de Dios. ¿Quién de ustedes dice amén? Si lo estoy leyendo. ¿No? El otro día alguien me decía, che, en el retiro, cuando ustedes leían un versículo bíblico, nadie decía es palabra de Dios. Imagínense si cada vez que yo leo un versículo bíblico les tengo que decir es palabra de Dios para que ustedes en su casa digan, te alabamos, Señor, ¿no? Estamos en presencia de Dios, nos congrega, nos junta la palabra de Dios en un vivo. Es obvio que la presencia de Dios está en tu hogar y está en el mío, compartiendo con poder lo que estamos viviendo. Bien, oración de intercesión, versículos 10 y 11, que no es un detalle menor, ¿eh? Que no es un detalle menor, porque, digo, algunos dicen, bueno, no sé si es necesario, bueno, me fijo, qué sé yo. No, no, sí, sí es necesario. El apóstol le está pidiendo a todos su ayuda, le está pidiendo su ayuda, y le está diciendo, el favor conseguido, sea cual sea, será por la oración de intercesión. Es muy importante lo que le está diciendo, ¿eh? Es muy importante lo que le está diciendo. Para terminar este primer capítulo, porque el apóstol cuenta un poco de sus proyectos, ¿no? Y de vuelta, es un primer capítulo para confiar mucho más en el poder maravilloso de Dios. Estemos pasando la situación de la que estemos pasando. ¿No? Yo tomaba una frase del Ángelus del domingo de Francisco para este primer capítulo, donde justamente decía, en el medio de las dificultades, gastemos nuestra vida en servir al Señor en los demás. Gastemos nuestra vida en servir al Señor en los demás. Este primer capítulo nos deja una gran enseñanza. A ver, como la ventaja que tengo es que al leer la palabra de Dios, a lo sumo puedo errarle en la interpretación, pero como es palabra de Dios, le da fundamento y fuerza a algunas cosas que nosotros vamos enseñando. Por ejemplo, esto de, che, ¿por qué no pones en Facebook amén? ¿Por qué cuando yo digo algo poderoso vos no decís amén? ¿Qué significa amén? Significa que así sea. ¿Que así sea dónde? En mi vida. En mi vida. Que así sea lo que estoy esperando, a pesar de que no logro verlo, pero tengo una fe grande de que Dios está de mi lado por la intercesión de los santos, por la intercesión de mis hermanos, que así sea, que sea un amén fuerte de que Dios me va a liberar, de que Dios me va a sanar, de que Dios me va a rescatar, de que Dios me va a hacer progresar en todas las áreas que necesite. Cuando leemos el versículo 18, el apóstol Pablo justificándose porque no ha ido, dice, porque en realidad se está justificando. A ver, esto también lo digo yo, ¿eh? Para mí, los líderes del siglo XXI, vos y yo que somos servidores de la iglesia, tenemos que dar respuestas. Y muchas veces las respuestas son las justificaciones. Hey, ¿por qué no me llamaste? Yo estuve esperando, vos sos mi responsable, sos mi catequista y no me llamaste. Y quizás no lo pudiste llamar porque estuviste con mucho trabajo, porque estuviste cuidando a tu familia, porque tuviste una semana fea o compleja. Dale explicaciones. ¿Cuál es el problema de darle explicaciones a alguien? Con la verdad. Entonces el apóstol dando explicaciones dice, Dios sabe, cuando Pablo dice Dios sabe es, ustedes saben que yo me muevo en la voluntad de Dios, que no hago cosas por mi cuenta. Dios sabe que respecto de ustedes, a los corintios, es una carta, pero es como si los mirara a los ojos y le dijera, Dios sabe que respecto de ustedes, nuestro proceder no es ni sí, no es sí y no. Lo mismo que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, estoy leyendo el versículo 18 y 19, al que le predicamos tanto yo como Silvano y Timoteo. No se presentó Jesucristo con sí y no, sino
que su persona fue un puro sí. Ahora vos fíjate el apóstol Pablo, ¿no? Y qué lindo sería que el Espíritu Santo nos hable así, pero también es nuestra forma de proceder como servidores del Evangelio, de la buena noticia, ¿no? Dice, Dios sabe que yo nunca les mentiría, que no fue ni sí ni no. Siempre vine con un sí, de la misma manera que Jesucristo vino así. Lo puedes leer, ¿eh? Versículo 19. Sino que su persona, está hablando de la persona de Jesucristo, sino que su persona fue un puro sí. Y fíjate la profundidad del apóstol en estas líneas, ¿eh? En él, está hablando de Jesucristo, seguime, ¿eh? En él todas las promesas de Dios han pasado a ser un sí. Por eso precisamente en su nombre, en el nombre de Jesucristo, absolutamente en ningún otro nombre, decimos amén, para dar gracias a Dios, porque ya creemos que lo que Él nos prometió en Jesucristo no es un ni, no es un quizás, no es a veces no, no es a veces sí, sino es absolutamente siempre un sí. Entonces decimos amén para nuestras vidas dando gracias a Dios. Nunca mejor dicho en un vivo, ¿no? ¿Quién puede poner amén a esto? Debería tener 47 amén, incluso el de Andrés Castillo que me está bancando, porque la realidad es que la palabra de Dios está diciendo en Jesucristo nuestro Señor, dice, todas las promesas de Dios han pasado a ser un sí. Y por eso decimos amén en acción de gracias a Dios. ¿Se acuerdan? La carta a los Hebreos dice que hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor, único que puede llevar nuestras peticiones delante del Padre, que el Padre es el único que nos puede regalar un milagro. No lo puede hacer ningún santo, no lo puede hacer la Virgen, no lo puede hacer absolutamente nadie en el mundo. Es Dios por medio de su Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo nos puede dar un milagro. Que un santo puede interceder para que esto suceda de manera más pronta o que encamine los caminos, que la Virgen María puede interceder delante de su Hijo Jesús, esta es la comunión de los santos que vivimos. Pero el único que puede hacer un milagro es Dios y por eso está reflejado en este versículo 18, 19 y 20. Dice el 21, el que nos fortalece, este es el que nos fortalece junto con ustedes en Cristo y el que nos ha ungido y nos ha marcado interiormente con su propio sello en una primera comunicación del Espíritu. Quiero leer la otra traducción, cómo termina este versículo 22. Mirá lo que dice, es Dios, tengo una traducción más hermosa todavía, ¿eh? Es Dios, el 22 estoy, ¿eh? El 21, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Perdón que sea redundante, pero este versículo 21 y 22 ameritan otro amén. El Espíritu Santo nos adelanta aquí en la tierra la vida eterna, el pedazo de cielo que nos tocará. El Espíritu Santo primero nos consuela, nos anima, nos alienta, nos sana, nos libera definitivamente de la esclavitud del pecado, del consumismo, de los malos pensamientos. Lo hace primero para darse gloria en nosotros y luego para que nosotros vayamos a servir a los demás. ¿Quién puede decir amén? Sé que se pone redundante, ¿eh? Incluso alguien que entre a un vivo de esto va a decir, che, tantas veces tuvieron que poner amén. Lo que pasa es que me encuentro con dos tremendas promesas, cerrando este segundo capítulo, este primer capítulo de la segunda de Corintios, decís, mi vida no puede ser la misma luego de leer semejantes promesas, ¿no? La radicalidad del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de Santiago, hacen que uno se enamore cada día más, porque no es una radicalidad fea, oscura, coercitiva, ¿viste? A la fuerza de un Dios que castiga, un Dios que impone. Es una eh, no me sale la palabra, es una unidad, es una cercanía a Dios en el tremendo amor que Dios nos manifiesta. ¿No? Eso lo vamos a meditar ahora en el capítulo 2, ¿no? Pero digo, hablando del pastoreo, hablando de quién nos ministra, discúlpenme este verbo, ¿no? Pero digo, no se me ocurre otro, administrar
los bienes espirituales es recibo la sabiduría de la palabra de Dios y la administro de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera de administrar la palabra de Dios? Escúchame, ¿eh? ¿Me vas a escuchar con atención? Si estás anotando, pone la mejor manera de administrar las riquezas recibidas en la palabra de Dios, la mejor manera es multiplicándola absolutamente con la mayor cantidad posible de personas que tengamos al alcance. Por WhatsApp, por Instagram, por Facebook o por medio de un abrazo al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al hermano de comunidad, a la religiosa o el religioso que te acompaña. La mejor manera es multiplicándola de manera desmedida, ¿no? Exponencial, diría un profesor de matemática, que no es mi caso particularmente. Esa es la mejor manera. Estoy bárbaro con el tiempo, me voy a meter en el capítulo 2. ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Necesitan un descanso? Pongan ahí, che, necesitamos un break, bajo un cambio antes de entrar al capítulo 2 y te hago interactuar, ¿no? A ver, alguno ahí que póngame, comenzamos con el capítulo 2 o vamos con el capítulo 2 o poneme un emoji, qué sé yo. ¿El emoji de la palabra de Dios lo tienen? A ver si lo encuentro yo. Parece que no, ¿eh? Estoy tratando de hacer un corte, ¿eh? Para pasar al capítulo 2. Acá está, mira, lo encontré. Ahí yo pongo mi emoji en Facebook, firmo, estoy conectado desde la compu y desde el celu, como les dije. Vamos con el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Tengo ganas de avanzar por el 3 o el 4, pero estaría spoileando el taller de mañana. ¿Sí? Voy a parar acá y el martes que viene lo que voy a hacer es voy a meditar todo junto, por ahí voy a ir directo, voy a meditar el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 creo. Hasta el 7 vamos a llegar, vamos a hacer una meditación más larga y como un gran resumen. Capítulo 2. Busco mi machete del capítulo 2, que es el mismo que les envío todas las mañanas, a los que estudian conmigo la palabra de Dios, ¿no? Por supuesto. Capítulo 2. Encontramos en el principio del capítulo 2 este concepto de que es una carta muy personal del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto, ¿no? Y te das cuenta, muy pocas veces en la Biblia encontrás semejante mensaje emotivo donde el apóstol empieza a manifestar en los primeros 11 versículos, si lo vas leyendo conmigo, un montón de sentimientos. Por ejemplo, habla de la tristeza, habla de la aflicción, habla de la alegría, habla de la obediencia, ¿no? Y en especial juega mucho con el tema de la tristeza y de la alegría, ¿no? Pero en el versículo 4 hay o sea, toca la cúspide de los sentimientos, donde dice, les escribí esta carta tan preocupado y afligido que hasta lloraba. No quería afligirlos, sino más bien que se dieran cuenta del amor inmenso que les tengo. Claro, porque también es verdad que el apóstol podría decir, bueno, si estoy llorando porque ustedes me destruyeron, estoy muy mal, estoy muy triste. En realidad, dice, quiero que se den cuenta de este amor inmenso que les tengo. En boca del apóstol, un amor inmenso guardado por el Espíritu Santo. No es un detalle menor, ¿eh? Muchas personas, no sé por qué, dan catequesis como si fuera un trabajo. Pastorean o acompañan procesos, no pastorean, acompañan procesos como si fuera un trabajo. Cuando vos le decís, che, nos tendríamos que juntar un ratito antes, nos tendríamos que juntar un ratito antes para compartir, para vivir, para orar, para preparar lo que le vamos a compartir a los niños, a los jóvenes o a los adultos, o a los hermanos de Cáritas que vienen, o en la música, en la misa, cuando vos decís, no, yo solo tengo 2 horas, es mi tiempo para el Señor, pero no me pidas más. Entonces lo manifestás como un trabajo y le perdés la sensibilidad de los seres humanos, digo, en este compartir, ¿no? En lo que vos manifestás, en lo que vos estás transmitiendo, en lo que vos estás tratando de compartir. Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque no podemos caer en esa tentación, no podemos caer en ese formato justamente, de caer en que todo sea muy estructurado, que todo sea muy formal, que todo tenga que ver con esto, porque digo, el vivo tiene que ver con esto justamente, o sea, tiene que ver con la palabra de Dios nos enseña, nos acompaña, nos ayuda, nos hace ver que el pastor, que el referente, que el servidor, que el catequista tiene que ser una persona cercana a las ovejas. Es el día para profundizar en Jesús el buen pastor. Es el día para decir, como Jesús me abriga, me abraza, me cuida, yo lo tengo que hacer con las personas que Él me confía. Y yo sé que vos ahí en tu casa podés decir,
che, Diego, garrón lo que me estás diciendo, no te puedo creer, porque tengo que repensar todo lo que hice hasta ahora, y sí, tengo que ir a hablar con el sacerdote, tengo que ir a hablar con mis amigos catequistas, con mis hermanos, y decir, che, pero estamos lejos de la gente, ¿cómo hacemos para estar más cerca? No podemos ser robots que van y predican la palabra de Dios, tenemos que ser ministros, servidores, líderes del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque cuanto más estructurados somos, la gente menos tiene intención de acercarse a lo que le estamos presentando como la buena noticia. Tenemos que descomprimir absolutamente todo esto para particularmente poder evaluar cómo dar este siguiente paso. Entonces el apóstol les abre el corazón, vas a ver que desde el capítulo 13 en adelante ya no se pone tan sensible, pero les abre el corazón para que lo escuchen y ver si los moviliza a que vuelvan al camino que habían trazado juntos, el camino de la comunidad cristiana que vivía en Corinto, los que habían conocido a Jesús y habían sido bautizados por su Espíritu Santo. Entonces, claro, ahí toma un poquito más de sentido que en el versículo 9 el apóstol Pablo dice, en realidad, al escribirles, quería comprobar que son capaces de una obediencia total. Al que ustedes perdonen, también lo perdono yo. Y vos decís, ¿por qué el apóstol no solo habla de obediencia, sino que habla de obediencia total? Justamente porque su llamado pastoral, esto que Jesús le ha encomendado, hace que no escatimen radicalidad en decir, sean obedientes no a lo que yo les estoy contando, sino al testimonio de cómo he recibido a Jesucristo y que le han contado los otros apóstoles, porque él también hablaba de Pedro, de Santiago, de Juan, de la Virgen María, de lo que él había visto en esta primera comunidad y lo que iba y lo que seguía discerniendo, ¿no? Sus encuentros con el apóstol Pedro, cómo transmitir el Espíritu Santo a los gentiles. No te olvides que los gentiles son aquellos que no eran de origen judío, o sea que vos y yo tenemos el Espíritu Santo por aquel primer sínodo de Jerusalén, donde el apóstol Pedro decía que el Espíritu Santo era solo para los judíos, y Pablo dice, no puede ser que sea solo para los judíos, tiene que ser para todo el mundo. Luego de un discernimiento, llegaron a la conclusión de que era para todo el mundo, pero además porque después el Espíritu Santo lo fue confirmando con signos y prodigios. La gran mayoría de nosotros que estamos compartiendo este espacio, diría el 99%, si no el 100%, no somos judíos. Somos por adopción de católicos, ¿no? Esa es la realidad. Justo estaba mirando ahí el chat y vi que una de las hermanas, Marisa, envió 45 estrellas. No sé ni cuánto es en plata, pero podés donar desde Facebook a la fanpage que estés siguiendo. Después se traduce en dinero, en efectivo, en nuestra cuenta y nos sirve, por ejemplo, para pagar promociones de nuestras publicaciones para que lleguen más lejos, ¿no? Promocionar. Así que bueno, le agradezco a Marisa porque justo lo vi y es la forma hoy de interactuar. En realidad, la gran mayoría de ustedes, si no todos, saben que interactuando conmigo pueden hacer una ofrenda con Renova, que por cierto, yo diría ya que cientos de ustedes la hacen y nos honra que lo hagan porque es la forma de sostener la obra de evangelización, ¿no? Esa es la realidad y seguir creciendo en ella. Les agradezco públicamente y la mayoría de ustedes chatea conmigo cuando quiere hacer una ofrenda como uno de los fundadores de Renova y me parece que está buenísimo. Vuelvo al concepto de la obediencia. Habla de obediencia total. La obediencia total, ¿sí? Surge del verdadero amor en comunidad, surge del compartir, surge de la entrega mutua, del que predica y del que recibe la prédica, del que sirve y del que es servido, de los que caminan juntos. Surge de manera natural casi en ese contexto, pero yo tengo en claro, porque no recibí obediencia el día uno, que implica que supone una gracia del Espíritu Santo. Si vos, el Espíritu Santo te muestra o te revela que sos desobediente, que sos rebelde, que decís muchas malas palabras en la iglesia y fuera de la iglesia, en tu contexto de trabajo o familiar o de estudio, si el Espíritu Santo te revela que no estás mejorando en esas áreas personales, bueno, pedile ayuda. Porque si hay algo que nos va a dar la victoria es la obediencia a las autoridades pastorales, eclesiales, digo, ¿no? Todos tenemos autoridad, ¿no? Eso me hace acordar la charla que Jesús tuvo con el centurión romano, ¿no? Es, ¿a vos quién te dio autoridad? Alguien te la dio, ¿no? Todos tenemos un superior y todos tenemos a alguien a cargo. No te olvides de esto. Todos tenemos un superior y todos tenemos a alguien a cargo. En la Iglesia Católica todos tenemos un superior, el sacerdote, la religiosa, y todos tenemos a alguien a cargo, o un hermano de comunidad o alguien que estamos pastoreando. Y este concepto de obediencia va para arriba y también va para abajo, ¿no? Y eso hace crecer
Espíritu Santo de por medio a la verdadera comunidad cristiana. ¿Dónde lo dice? Segunda de Corintios, capítulo 2, 9. Les escribí para comprobar que son capaces de una obediencia total. Me guardo los últimos 5 minutos para los versículos para mí más importantes de este capítulo 2. ¿Sí? Versículo, estoy en el segundo capítulo, ¿sí? Versículo 15. Vos y yo, el apóstol le dice a los cristianos de Corintios, somos el buen olor que de Cristo sube hacia Dios. Y lo perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. A algunos ese olor les parece de muerte y a otros de vida. A algunos ese olor los conduce a la muerte y a otros les parece que ese olor procede de la vida y los conduce a la vida. Guarda con esto. Hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo, somos el buen olor de Cristo que sube a Dios. Vos y yo. Tenemos una crisis muchas veces individual, a veces eclesial, a veces comunitaria como laicos, que no reconocemos lo que somos en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, olvidamos que somos sacerdotes, profetas y reyes, olvidamos que tenemos un llamado a ser discípulos de Jesucristo, que en ese crecer constante y permanente se transforma en una tremenda misión para compartir la buena noticia con los demás. Lo olvidamos. O alguien no nos lo predica, o nos lo ocultan, o dejamos de meditarlo, reflexionarlo en comunidad y nos queda en un segundo plano y nos trae problemas. ¿Por qué en las parroquias no hay servidores? ¿Por qué en la parroquia no hay gente enamorada de Jesucristo? ¿Por qué no hay discípulos, seguidores de Jesucristo? Porque hemos dejado algunos espacios sin profundizar. Donde dos o más se reúnan en nombre de Jesús, allí está Él para formarlos como discípulos y para enviarlos como misioneros. Es el discernimiento de la Iglesia, no solo de la Iglesia latinoamericana y del Caribe con el documento de Aparecida, sino es el discernimiento de la Iglesia de la historia. Las primeras comunidades vivían en esta línea. Eran, bueno, lo estoy diciendo, ¿no? Las primeras comunidades de los cristianos de Corintios eran, en palabras del apóstol Pablo, uno de los de mayor autoridad en aquel tiempo, cristiana, somos el buen olor que de Cristo sube hacia Dios. Nuestras obras son las que suben a Dios como verdaderos cristianos. Para algunos son causa de perdición y para algunos son causa de salvación. Entonces aparece un versículo muy importante, ¿sí? El versículo 16b y el principio del 17, este versículo 16 y 17 dice, ¿quién está a la altura de esta misión? No somos como tantos otros que hacen dinero de la palabra de Dios. Hablamos con sinceridad, miren qué importante este adjetivo, hablamos con sinceridad y anunciamos a Cristo de parte de Dios y lo hacemos en su presencia. Es una clara defensa del apóstol Pablo de su ministerio apostólico. San Pablo defendiendo su apostolado. ¿Quién está a la altura de esta misión?, se pregunta el apóstol. Nosotros no somos como otros, ¿eh? Sinceramente hablamos y anunciamos a Cristo de parte de Dios y no lo hacemos en la carne, lo hacemos en su presencia, dice la última palabra de este versículo 17 de este capítulo. Marca estos versículos, ¿eh? Son fundamentales estos versículos. Lo voy a leer desde la otra traducción para cerrar. ¿Sí? Estoy leyendo el 16 al final y 17. Dice, ¿y quién? ¿Y quién? ¿Y quién para semejante ministerio puede creerse capaz? ¿Quién? ¿Quién está a la altura de semejante misterio de la revelación de Jesucristo para el resto? Dice el versículo 17, ya ven, no somos como tantos charlatanes. Esta traducción dice charlatanes, la otra decía que hacen dinero de la palabra de Dios. La palabra charlatanes se encuadra mucho más a lo que yo te vengo predicando. Hay mucho charlatán en el mercado, ¿eh? Mucho raro, mucho New Age, mucho tarot, mucho Reiki, mucho horóscopo que se hacen pasar por Jesucristo. Dicen, somos católicos. ¿Dónde? Si predican 2, 3 o 10 cosas a la vez. Perdón que lo diga tan abiertamente, pero también es tiempo de que alguien diga las cosas de, señora, usted tiene que renunciar a todo esto que no tiene que ver con la persona de Jesucristo en nuestra Iglesia Católica. Señor, usted tiene que dejar atrás esas prácticas oscuras muchas veces que no le permiten ser libre en lo que está necesitando y en lo que está buscando.
¿Qué mejor que este tiempo de Cuaresma para renunciar a estas porquerías? Escuchar estos charlatanes. Dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. La otra traducción decía, lo hacemos en su presencia, Dios en medio nuestro en todo lo que hacemos. ¿Quién puede decir amén para terminar este compartir? ¿Vieron? Pasa volando la hora, yo les voy tirando varias cosas. No te olvides de compartir este mensaje ahí en tu muro. Me parece que es importante que como verdadera comunidad cristiana, católica del barrio, de tu ciudad, ¿sí? Algunos en el principio ponían desde dónde firmaban. Si ves este video después, decime de dónde sos. En tu ciudad, vos tenés que ser el discípulo misionero que lleve adelante esta verdad. El Señor nos está mirando, el Señor está cerca nuestro para que podamos llevar y anunciar la palabra de Jesucristo a los que no la conocen. ¿Dónde? En la escuela donde trabajás o en la escuela donde estudiás, en la universidad, en el trabajo, en tu barrio, en la sociedad de fomento del barrio, con tus amigos. Y dejo para el final, si esto no se vive en la parroquia, como bien denunció Francisco, tiene tendencia a convertirse en una ONG que ayuda en lo social, ayuda en lo humanitario, ayuda al prójimo, pero al no predicar la palabra de Dios en el centro de las comunidades, la parroquia o la capilla se te pueden transformar en una ONG. Recuerdo cuando fui a visitar a un merendero aquí de mi diócesis, el sacerdote me llevó, íbamos a prestar un servicio que al final no llegamos a prestar por la pandemia, nos mostró el merendero y nos mostró que la gente que atendía el merendero había cerrado la capilla, no se celebraba misa hacía años y solo usaban la capilla como depósito y lugar para alimentar al barrio. Cuando él llegó, un sacerdote nuevo dijo, sáquenme todo esto de acá, vamos a celebrar misa, le vamos a hacer cantos a los niños del barrio, vamos a hacer juegos para los niños del barrio, le vamos a enseñar la palabra de Dios y les vamos a dar de comer porque esto es un merendero, no era merendero, era un comedor. No me acuerdo si era de mediodía o de noche. Pero ven cómo la iglesia del barrio, la capillita, se había transformado en una ONG. No podemos caer en esa tentación. Y si te está pasando, trabajá, pedile ayuda al Espíritu Santo, habla con tu comunidad, seguí buscando gente para que los laicos puedan presentarle un proyecto de evangelización al sacerdote renovado, como propone Evangelii Gaudium, nuevas líneas de evangelización para nuestras comunidades, renovar absolutamente todas las áreas de nuestras comunidades pastorales. Parroquia, catedral, capillita, centro de oración, ponele el nombre o tenga el nombre que tenga, tiene un llamado a ser renovado. El centro, la sinceridad en el anuncio de la palabra de Dios, anunciando a Jesucristo a todo el mundo, sabiendo con claridad que Dios nos acompaña con su presencia. No lo hagamos en la carne, hagámoslo en el Espíritu, en perfecta comunión, ayunando cuando es necesario, orando cuando es necesario y cuando sea necesario misionando, evangelizando, sirviendo al prójimo con todo lo que tenemos. Que el Señor los guarde, los bendiga. Una alegría estar con ustedes, como siempre, en estos martes, en esta horita. Y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Que el Señor los bendiga y no dejen de orar por el equipo Renova y seguimos creciendo en la palabra. Por cierto, si llegaste hasta el final, ahora en marzo, Dios mediante, en un par de días salen las inscripciones para los talleres. Vamos a poder formarnos y seguir creciendo juntos.